El sol comenzaba a ascender sobre las colinas de Galilea, pintando el cielo con tonos de oro y púrpura. La brisa fresca del mar de Galilea acariciaba las orillas, donde los pescadores ya se preparaban para lanzar sus redes. Era una tierra humilde, pero vibrante, donde el sudor de los campesinos se mezclaba con el aroma de los olivos y los trigales. Galilea, una región marginada por los poderosos de Jerusalén, era el escenario perfecto para el inicio de una revolución espiritual que cambiaría el curso de la historia. En medio de este paisaje, un hombre caminaba por los senderos polvorientos. No llevaba un ejército, ni riquezas, ni títulos de nobleza. Su nombre era Jesús de Nazaret, y su mensaje era tan simple como profundo: el reino de Dios se ha acercado. Estas palabras resonaron como un eco divino en los corazones de aquellos que habían sido olvidados por el mundo. Galilea, conocida como la ciudad de los milagros, no era un lugar de grandes templos ni de sacerdotes influyentes. Era la tierra de los sencillos, de los pobres, de los enfermos y de los pecadores. Y fue aquí, en esta tierra de contrastes, donde Jesús comenzó a revelar el corazón de Dios. La llamada de los primeros discípulos. Jesús se acercó al mar de Galilea, donde dos hermanos, Simón Pedro y Andrés, estaban lanzando sus redes. Con una autoridad que sólo podía venir de lo alto, les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Mateo 4:19. Sin dudarlo, dejaron sus redes y lo siguieron. Más adelante, llamó a otros dos hermanos, Santiago y Juan, quienes abandonaron su barca y a su padre para unirse a este movimiento divino. Estos hombres, rudos y sencillos, no eran eruditos ni líderes religiosos. Eran galileos, hombres del pueblo, pero en ellos Jesús vio el potencial para transformar el mundo. Con su llamado, comenzó a tejer una red de esperanza que se extendería más allá de las fronteras de Galilea. El mensaje que conmovió a una generación. Jesús recorría las sinagogas, enseñando con una autoridad que dejaba a todos asombrados. No hablaba como los escribas y fariseos, que cargaban a la gente con pesadas cargas religiosas. Su mensaje era claro y lleno de gracia. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. En Galilea, Jesús no solo predicaba, actuaba. Los enfermos eran sanados, los endemoniados liberados, y los corazones rotos restaurados. Cada milagro era una señal tangible de que el reino de Dios había llegado. Los galileos, acostumbrados a la opresión y el desprecio, comenzaron a ver en Jesús la encarnación de la esperanza que tanto anhelaban. El escándalo de la gracia. Pero no todos recibieron su mensaje con alegría. Para los líderes religiosos, Jesús era un escándalo. ¿Cómo podía un hombre de Nazaret, un pueblo del que se decía de Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1:46, ¿pretender ser el Mesías? ¿Cómo podía comer con pecadores y publicanos, y declarar que los últimos serían los primeros en el reino de Dios? Sin embargo, Jesús no vino para los justos, sino para los pecadores. En Galilea, donde la gente vivía al margen de la religión establecida, su mensaje de gracia y perdón resonó con fuerza. Era una invitación abierta a todos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Marcos 4:9. El amanecer de una nueva era. Así comenzó la historia de la esperanza en Galilea. En esta tierra de milagros, Jesús reveló el corazón compasivo de Dios y anunció un reino donde los humildes serían exaltados, los hambrientos serían saciados, y los que lloran serían consolados. Este es el relato de cómo un carpintero de Nazaret transformó no solo una región, sino el mundo entero. Y aunque han pasado más de 2000 años, su mensaje sigue siendo tan relevante como aquel día en las orillas del mar de Galilea. Galilea no solo fue el escenario del mensaje de Jesús, sino también el lugar donde el cielo tocó la tierra de manera tangible. Cada milagro, cada sanidad, cada palabra pronunciada por Jesús era una señal de que el reino de Dios no era una promesa lejana, sino una realidad presente. Y en esta tierra de contrastes, donde la pobreza y la fe se entrelazaban, los milagros de Jesús brillaron como faros de esperanza. La sanidad del leproso, el toque de la misericordia. En una aldea cercana a Capernaum, un hombre cubierto de lepra se acercó a Jesús. Según la ley mosaica, este hombre era impuro, marginado y obligado a vivir fuera de la comunidad. Pero algo en la fama de Jesús lo impulsó a arriesgarlo todo. Cayendo de rodillas, le dijo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Lucas 5:12. Jesús,
movido por la compasión, extendió su mano y lo tocó. Este acto en sí mismo era revolucionario, pues nadie tocaba a un leproso. Pero Jesús no solo lo tocó, lo sanó. «Quiero, sé limpio», dijo. Y al instante, la lepra desapareció. Este milagro no solo restauró la salud del hombre, sino también su dignidad. Jesús le ordenó que se presentara ante los sacerdotes, cumpliendo con la ley, pero también enviando un mensaje claro: el reino de Dios había llegado para restaurar lo que estaba roto. El paralítico de Capernaum, fe que trasciende barreras. En Capernaum, una multitud se agolpaba alrededor de Jesús, ansiosa por escuchar sus palabras y presenciar sus milagros. Pero 4 hombres, cargando a un amigo paralítico, no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Sin desanimarse, subieron al techo de la casa donde Jesús estaba, hicieron una abertura y bajaron al paralítico frente a él. Jesús, viendo su fe, dijo algo que sorprendió a todos: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Marcos 2, 5. Los escribas y fariseos presentes murmuraron en sus corazones, acusando a Jesús de blasfemia. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les preguntó: «¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda?» Marcos 2, 9. Para demostrar su autoridad para perdonar pecados, Jesús le ordenó al paralítico que se levantara. Y ante el asombro de todos, el hombre se levantó, tomó su lecho y caminó. Este milagro no solo demostró el poder de Jesús sobre las enfermedades, sino también su autoridad para perdonar pecados, algo que solo Dios podía hacer. La pesca milagrosa, una red de esperanza. En una ocasión, Jesús subió a la barca de Simón Pedro para enseñar a la multitud desde el mar. Después de terminar, le dijo a Pedro: «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Lucas 5, 4. Pedro, un pescador experimentado, le respondió: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Cuando lo hicieron, la red se llenó de tantos peces que comenzó a romperse. Tuvieron que pedir ayuda a otra barca, y ambas se hundían por la cantidad de pescado. Este milagro no solo fue una demostración del poder de Jesús sobre la naturaleza, sino también una metáfora de la misión que Pedro y los demás discípulos tendrían: ser pescadores de hombres. Pedro, abrumado por la santidad de Jesús, cayó de rodillas y dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Lucas 5, 8. Pero Jesús lo tranquilizó: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». La tempestad calmada, el poder sobre el caos. En otra ocasión, Jesús y sus discípulos cruzaban el mar de Galilea cuando se desató una violenta tempestad. Las olas golpeaban la barca, y el agua comenzaba a entrar. Los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, estaban aterrorizados. Despertaron a Jesús, que dormía en la popa, y le dijeron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Marcos 4 y 38. Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y al instante, el viento cesó y se hizo una gran calma. Luego, les preguntó: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Marcos 4 y 40. Este milagro no solo demostró el poder de Jesús sobre las fuerzas de la naturaleza, sino también su capacidad para traer paz en medio del caos. El mensaje que transformó Galilea. Cada milagro de Jesús en Galilea era una señal de que el reino de Dios había llegado. No eran solo actos de poder, sino manifestaciones del amor y la misericordia de Dios. En una tierra donde la gente vivía bajo el yugo de la pobreza, la enfermedad y la opresión, los milagros de Jesús eran destellos de esperanza que anunciaban un nuevo amanecer. Y así, en las calles polvorientas de Galilea, en las orillas del mar, en las sinagogas y en los hogares, el mensaje de Jesús resonaba con fuerza: «El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el Evangelio». Marcos 1 y 15. Jesús no solo sanaba y realizaba milagros en Galilea, también enseñaba con una sabiduría que dejaba a todos maravillados. Sus palabras no eran como las de los escribas y fariseos, llenas de legalismos y tradiciones humanas. Jesús hablaba con autoridad, y sus enseñanzas estaban llenas de imágenes vívidas y relatos que conectaban con la vida cotidiana de la gente. Estas eran las parábolas, historias simples pero profundas que revelaban los misterios del reino de Dios. El sembrador, la semilla que cambia vidas. Junto al mar de Galilea,
Jesús se sentó en una barca y comenzó a enseñar a la multitud que se había reunido en la orilla. Les contó la parábola del sembrador. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. Mateo 13, 3-8. Los discípulos, confundidos, le preguntaron por qué hablaba en parábolas. Jesús les explicó que estas historias revelaban los secretos del reino de Dios a aquellos que tenían oídos para oír. Luego, interpretó la parábola. La semilla era la palabra de Dios, y los diferentes tipos de suelo representaban los corazones de las personas. Algunos oían la palabra, pero el enemigo la arrebataba. Otros la recibían con gozo, pero no tenían raíz y caían en tiempos de prueba. Otros más se ahogaban en las preocupaciones y riquezas del mundo. Pero aquellos que la recibían en buena tierra daban fruto abundante. Esta parábola era una invitación a examinar el corazón y prepararlo para recibir la palabra de Dios. En Galilea, donde la gente vivía en medio de dificultades, esta enseñanza resonaba profundamente. El trigo y la cizaña, la paciencia de Dios. Otra parábola que Jesús contó en Galilea fue la del trigo y la cizaña. Les dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Mateo 13, 24-25. Cuando los siervos descubrieron la cizaña, preguntaron al dueño si debían arrancarla. Pero él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Mateo 13, 29-30. Jesús explicó que el trigo representaba a los hijos del reino, mientras que la cizaña eran los hijos del malo. Al final de los tiempos, los ángeles separarían a unos de otros. Esta parábola enseñaba la paciencia de Dios y su justicia final. En Galilea, donde la gente a menudo se preguntaba por qué los malvados prosperaban, esta historia ofrecía consuelo y esperanza. El grano de mostaza, el crecimiento del reino. Jesús también comparó el reino de los cielos con un grano de mostaza, la más pequeña de las semillas, que crece hasta convertirse en un árbol tan grande que las aves del cielo hacen nidos en sus ramas. Mateo 13, 31-32. Esta parábola ilustraba cómo el reino de Dios, aunque comenzaba de manera humilde y casi imperceptible, crecería hasta abarcar todo el mundo. En Galilea, donde los movimientos revolucionarios a menudo buscaban el poder por la fuerza, esta enseñanza era un recordatorio de que el reino de Dios no se establecería mediante la violencia, sino a través de la transformación silenciosa y poderosa de los corazones. La perla de gran precio, el valor del reino. Otra parábola que Jesús compartió fue la de un mercader que buscaba perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, vendió todo lo que tenía para comprarla. Mateo 13, 45-46. Esta historia ilustraba el valor incomparable del reino de Dios. En Galilea, donde muchos luchaban por sobrevivir día a día, esta parábola invitaba a la gente a priorizar lo eterno sobre lo temporal. El impacto de las parábolas. Las parábolas de Jesús no solo eran historias, eran ventanas al reino de Dios. Revelaban verdades profundas sobre la justicia, la misericordia, la paciencia y el amor de Dios. En Galilea, donde la gente vivía en medio de dificultades y opresión, estas enseñanzas ofrecían esperanza y consuelo. Jesús no solo estaba enseñando, estaba transformando la manera en que la gente veía a Dios y a sí misma. A través de sus parábolas, les mostraba que el reino de Dios no era un lugar lejano, sino una realidad presente que podían experimentar aquí y ahora. Jesús no solo era un maestro sabio y un hacedor de milagros, también era un hombre lleno de compasión. En Galilea, donde la gente sufría bajo el peso de la pobreza, la enfermedad y la marginación, el amor de Jesús brilló como un faro de esperanza. Su compasión no era un sentimiento pasajero, sino una fuerza transformadora que cambiaba vidas y restauraba comunidades. La multiplicación de los panes y los peces, el banquete del reino. En una ocasión, una gran multitud siguió a Jesús hasta un lugar desierto cerca de Betsaida, en Galilea. Estaban hambrientos, no solo de pan,
sino también de esperanza. Jesús, viendo sus necesidades, sintió compasión por ellos. Les enseñó sobre el reino de Dios y sanó a los enfermos. Al caer la tarde, los discípulos le sugirieron que despidiera a la gente para que pudieran buscar comida. Pero Jesús les dijo: «Dadles vosotros de comer». Lucas 9:13. Los discípulos se sorprendieron, pues solo tenían 5 panes y 2 peces. Jesús tomó lo poco que tenían, lo bendijo y lo multiplicó. Al final, más de 5.000 personas comieron hasta saciarse, y sobraron 12 canastas de comida. Este milagro no solo demostró el poder de Jesús sobre la naturaleza, sino también su profunda compasión por las necesidades físicas de la gente. Era una señal de que el reino de Dios no solo era espiritual, sino también práctico. En Galilea, donde muchos luchaban por conseguir su próximo alimento, este milagro era un recordatorio de que Dios provee abundantemente. La viuda de Naín, la resurrección que devuelve la esperanza. En la ciudad de Naín, Jesús se encontró con una viuda que llevaba a enterrar a su único hijo. La multitud que la acompañaba lloraba con ella, pues la pérdida de su hijo significaba no solo dolor emocional, sino también la pérdida de su sustento económico. Jesús, compadecido, se acercó al féretro y dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». Lucas 7:14. Al instante, el joven se sentó y comenzó a hablar. Jesús lo devolvió a su madre, y la multitud, llena de asombro, glorificó a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros». Lucas 7:16. Este milagro no solo demostró el poder de Jesús sobre la muerte, sino también su compasión por los que sufren. En Galilea, donde la gente enfrentaba la dureza de la vida diaria, este acto de misericordia era un rayo de esperanza que anunciaba que Dios no había olvidado a su pueblo. La mujer con flujo de sangre, la fe que transforma. En otra ocasión, mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, un líder de la sinagoga cuya hija estaba muriendo, una mujer que había sufrido de flujo de sangre por 12 años se acercó sigilosamente por detrás y tocó el borde de su manto. Había gastado todo lo que tenía en médicos, pero nada la había curado. Al tocar el manto de Jesús, inmediatamente fue sanada. Jesús, sintiendo que poder había salido de él, se detuvo y preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Marcos 5:30. La mujer, temblando, se postró ante él y confesó lo que había hecho. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu aflicción». Marcos 5:34. Este milagro no solo sanó a la mujer físicamente, sino que también restauró su dignidad. En Galilea, donde las mujeres a menudo eran marginadas, este acto de compasión demostraba que el reino de Dios incluía a todos, sin importar su condición social o género. La compasión que transformó Galilea. La compasión de Jesús no era selectiva, se extendía a todos los que sufrían. En Galilea, donde la gente vivía al margen de la sociedad, su amor incondicional era un recordatorio de que Dios no había olvidado a los humildes y necesitados. Cada milagro, cada palabra de consuelo, cada acto de misericordia era una señal de que el reino de Dios había llegado. Y en esta tierra de contrastes, donde la esperanza a menudo parecía escasa, la compasión de Jesús brillaba como una luz en la oscuridad. El mensaje de Jesús no solo trajo esperanza y sanidad a Galilea, también desafió las estructuras religiosas y sociales establecidas. En una región donde las tradiciones y las normas religiosas a menudo oprimían en lugar de liberar, Jesús confrontó abiertamente a los líderes religiosos y redefinió lo que significaba vivir en el reino de Dios. El sábado, un día para el bien. Uno de los temas más controvertidos en el ministerio de Jesús fue su interpretación del día de reposo. Para los fariseos y los escribas, el sábado era un día estricto de descanso, lleno de reglas y prohibiciones. Pero Jesús lo veía como un día para hacer el bien y mostrar misericordia. En una ocasión, mientras Jesús y sus discípulos caminaban por los campos de Galilea en día de reposo, los discípulos comenzaron a arrancar espigas de trigo para comer. Los fariseos, al ver esto, acusaron a Jesús de permitir que sus discípulos quebrantaran la ley. Pero Jesús les respondió: «El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado». Marcos 2, 27-28. En otra ocasión, Jesús entró en una sinagoga en Galilea y encontró a un hombre con la mano seca. Los fariseos lo observaban de cerca, esperando ver si lo sanaría en día de reposo. Jesús, conociendo sus pensamientos, les preguntó:
¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Marcos 3, 4. Luego, sanó al hombre, demostrando que el amor y la misericordia eran más importantes que las tradiciones humanas. La pureza ritual, un corazón limpio. Los fariseos también criticaban a Jesús por no seguir las tradiciones de lavado ritual antes de comer. Jesús les respondió: «Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Mateo 15, 7-9. Jesús explicó que lo que contamina a una persona no es lo que entra en su boca, sino lo que sale de su corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 3 y 19. En Galilea, donde la gente común a menudo era menospreciada por no cumplir con las normas rituales, esta enseñanza era liberadora. Jesús les mostraba que lo que realmente importaba no era la pureza externa, sino la pureza del corazón. La inclusión de los marginados. Jesús también desafió las normas sociales al incluir a aquellos que eran marginados por la sociedad. En Galilea, los publicanos, recaudadores de impuestos, y los pecadores eran vistos como traidores e impuros. Pero Jesús no solo comía con ellos, los llamaba a ser parte de su reino. Uno de los ejemplos más notables fue el llamado de Leví, Mateo, un publicano que estaba sentado en su puesto de recaudación. Jesús simplemente le dijo: «Sígueme», Mateo 9, 9. Leví lo siguió y luego organizó un banquete en su casa, donde muchos publicanos y pecadores se reunieron con Jesús. Los fariseos criticaron a Jesús por comer con pecadores, pero él les respondió: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Lucas 5, 31-32. La verdadera familia de Jesús. En otra ocasión, mientras Jesús enseñaba en Galilea, su madre y sus hermanos llegaron para hablar con él. Alguien le dijo: «Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan». Jesús respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, señalando a sus discípulos, dijo: «He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre». Mateo 12, 48-50. Esta declaración no era un rechazo a su familia, sino una redefinición de lo que significaba ser parte de la familia de Dios. En Galilea, donde las relaciones familiares eran fundamentales, esta enseñanza era revolucionaria. Jesús estaba diciendo que el reino de Dios era inclusivo y que todos los que hacían la voluntad de Dios eran parte de su familia. El impacto de la confrontación. Las confrontaciones de Jesús con los líderes religiosos no eran por capricho, sino por amor. Él quería liberar a la gente de las cargas de las tradiciones humanas y llevarlos a una relación genuina con Dios. En Galilea, donde la religión a menudo era una carga en lugar de una bendición, el mensaje de Jesús era refrescante y liberador. En Galilea, Jesús no solo realizó milagros y enseñó con autoridad, también reveló gradualmente su verdadera identidad. Aunque muchos lo veían como un profeta, un sanador o incluso un revolucionario político, Jesús comenzó a mostrar que era mucho más que eso. Él era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, y su mensaje y obras apuntaban a esta verdad trascendental. La confesión de Pedro, el Mesías prometido. En la región de Cesarea de Filipo, al norte de Galilea, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?». Mateo 4 y 13. Los discípulos respondieron que algunos decían que era Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó directamente: «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?». Mateo 4 y 15. Pedro, con una claridad inspirada por el Espíritu Santo, respondió: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Mateo 4 y 16. Jesús lo felicitó y le dijo que esta revelación no venía de la carne ni de la sangre, sino del Padre Celestial. Esta confesión fue un momento crucial en el ministerio de Jesús. Por primera vez, uno de sus discípulos reconocía abiertamente que él era el Mesías, el ungido de Dios que había sido prometido desde tiempos antiguos. La transfiguración, la gloria del Hijo de Dios.
Poco después de la confesión de Pedro, Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto, probablemente el monte Tabor en Galilea. Allí, ante sus ojos, Jesús se transfiguró, su rostro brilló como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Moisés y Elías aparecieron y hablaron con él sobre su partida, que se cumpliría en Jerusalén. Lucas 9, 30-31. Los discípulos, abrumados por la gloria de la escena, escucharon una voz desde una nube que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». A Eloíd, Mateo 17, 5. Este evento no solo confirmó la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, sino que también conectó su ministerio con la ley y los profetas, representados por Moisés y Elías. El pan de vida, la revelación en Capernaum. En Capernaum, después de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús dio uno de sus discursos más profundos. Declaró: «Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». Juan 6:35. Esta declaración fue tan impactante que muchos de sus seguidores se apartaron de él, diciendo que era una enseñanza dura. Pero Jesús no retrocedió. Les explicó que sus palabras eran espíritu y vida, y que sólo aquellos que venían a él podrían tener vida eterna. En Galilea, donde la gente buscaba señales y milagros, esta enseñanza era un llamado a mirar más allá de lo físico y a creer en Jesús como el verdadero pan del cielo. El agua viva, la revelación a la mujer samaritana. Aunque no ocurrió en Galilea, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob tuvo un impacto significativo en su ministerio en Galilea. Jesús le dijo: «El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Juan 4:14. Cuando la mujer reconoció que Jesús era el Mesías, corrió a su pueblo y muchos creyeron en él. Este evento demostró que el mensaje de Jesús no estaba limitado por fronteras geográficas o culturales, y que su identidad como el Salvador del mundo era universal. El impacto de la revelación. En Galilea, donde la gente había visto y experimentado los milagros de Jesús, estas revelaciones sobre su identidad eran profundamente transformadoras. No solo confirmaban que Jesús era el Mesías prometido, sino que también invitaban a la gente a creer en él como el Hijo de Dios y a seguirlo con todo su corazón. Cada milagro, cada enseñanza, cada encuentro personal apuntaba a la verdad central del mensaje de Jesús. Él era el camino, la verdad y la vida, y solo a través de él podían venir al Padre. Juan 14, 6. El mensaje de Jesús en Galilea no solo consistió en milagros, enseñanzas y revelaciones sobre su identidad, también incluyó un llamado radical a seguirlo. Este llamado no era solo para sus discípulos más cercanos, sino para todos los que escuchaban su mensaje. En una región donde la vida era dura y las expectativas de cambio eran escasas, el llamado de Jesús a dejar todo y seguirlo era tanto un desafío como una invitación a una vida transformada. Deja tus redes, el llamado de los primeros discípulos. Junto al mar de Galilea, Jesús llamó a Simón Pedro y a su hermano Andrés, quienes estaban pescando. Les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Mateo 4:19. Inmediatamente, dejaron sus redes y lo siguieron. Más adelante, llamó a Santiago y Juan, quienes estaban arreglando sus redes con su padre Zebedeo. Ellos también dejaron su barca y a su padre para seguir a Jesús. Este llamado no era solo una invitación a unirse a un movimiento, era un llamado a una nueva forma de vida. Dejar sus redes significaba dejar atrás su sustento, su seguridad y su identidad como pescadores para embarcarse en una misión que cambiaría el mundo. El joven rico, el costo de seguir a Jesús. En otra ocasión, un joven rico se acercó a Jesús y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?». Mateo 7:16. Jesús le recordó los mandamientos, y el joven afirmó que los había cumplido desde su juventud. Entonces Jesús le dijo: «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme». Mateo 7:21. El joven se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Este encuentro ilustraba el costo de seguir a Jesús. No se trataba solo de creer en él, sino de estar dispuesto a dejar atrás todo lo que pudiera impedir una relación plena con Dios. El llamado a tomar la cruz. Jesús no ocultó las dificultades que implicaba seguirlo. En una ocasión les dijo a sus discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Mateo 4:24. Tomar la cruz no era una metáfora ligera,
era una imagen vívida de sacrificio y entrega total. En Galilea, donde la cruz era un símbolo de la opresión romana, estas palabras eran impactantes. Jesús no prometía una vida fácil, pero sí una vida llena de propósito y significado. Las bienaventuranzas, el camino del reino. En el Sermón del Monte, Jesús describió las características de aquellos que lo seguían. Las bienaventuranzas no eran una lista de reglas, sino una descripción de la vida en el reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 3. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5, 4. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5, 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5, 6. Estas palabras eran un llamado a vivir de manera contraria a los valores del mundo. En Galilea, donde la gente luchaba por sobrevivir, las bienaventuranzas ofrecían una visión de esperanza y consuelo. El impacto del llamado. El llamado de Jesús a seguirlo no era solo para unos pocos, era para todos los que estaban dispuestos a escuchar. En Galilea, donde la gente vivía bajo el peso de la opresión y la pobreza, este llamado era una invitación a una vida nueva y transformada. Jesús no solo ofrecía esperanza para el futuro, ofrecía una relación personal con él en el presente. Aquellos que lo seguían no solo eran testigos de sus milagros, sino también partícipes de su misión. Aunque el mensaje de Jesús trajo esperanza y transformación a muchos en Galilea, no todos lo recibieron con alegría. Su enseñanza radical, su desafío a las tradiciones religiosas y su afirmación de ser el Mesías generaron resistencia y rechazo, especialmente entre los líderes religiosos y aquellos que se beneficiaban del statu quo. El rechazo en Nazaret, un profeta sin honra. Jesús regresó a su pueblo natal, Nazaret, y enseñó en la sinagoga. Al principio, la gente se maravillaba de sus palabras, pero pronto comenzaron a cuestionar su autoridad. Decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? Mateo 13, 55-56. Jesús les respondió, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Mateo 1 y 57. Debido a su incredulidad, Jesús no pudo hacer muchos milagros allí. Este rechazo en Nazaret fue un recordatorio de que, a menudo, aquellos más cercanos a nosotros son los que menos nos comprenden. La oposición de los fariseos y escribas. Los fariseos y escribas, líderes religiosos de la época, se convirtieron en los principales opositores de Jesús. Criticaban su asociación con pecadores y publicanos, cuestionaban su interpretación del sábado y lo acusaban de blasfemia cuando afirmaba tener autoridad para perdonar pecados. En una ocasión, los fariseos y los herodianos conspiraron para atrapar a Jesús con una pregunta sobre el pago de impuestos al César. Jesús, conociendo su hipocresía, les respondió, «Dad, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Mateo 10 y 21. Esta respuesta no solo los dejó sin palabras, sino que también reveló su intención de desacreditar a Jesús. El pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. La oposición de los líderes religiosos llegó a tal punto que atribuyeron los milagros de Jesús al poder de Satanás. Jesús les advirtió seriamente, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Mateo 12 y 31. Esta declaración no era una condena arbitraria, sino una advertencia sobre el peligro de endurecer el corazón hasta el punto de rechazar la obra evidente de Dios. En Galilea, donde muchos habían sido testigos de los milagros de Jesús, esta advertencia era un llamado a reconocer la verdadera fuente de su poder. El rechazo de las ciudades de Galilea. Jesús reprendió a las ciudades de Galilea donde había realizado la mayoría de sus milagros, pero no se habían arrepentido. Les dijo, «¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que en cilicio y en ceniza se habrían arrepentido». Mateo 11 y 21. Este rechazo no solo era una muestra de ingratitud, sino también una advertencia sobre las consecuencias de ignorar el llamado de Dios. El impacto del rechazo. Aunque el rechazo y la resistencia eran dolorosos, Jesús no se desvió de su misión.
Sabía que su mensaje no sería aceptado por todos, pero continuó predicando el reino de Dios con amor y compasión. En Galilea, donde muchos lo rechazaron, también hubo aquellos que lo recibieron con fe y se convirtieron en parte de su movimiento transformador. El rechazo no detuvo la obra de Jesús. Más bien, la profundizó, mostrando que el reino de Dios no dependía de la aprobación humana, sino de la fidelidad divina. Aunque el ministerio de Jesús en Galilea estuvo marcado por milagros, enseñanzas, compasión y confrontaciones, su impacto no terminó con su partida. El mensaje que predicó y las vidas que transformó dejaron un legado duradero que continuó resonando en la región y más allá. Galilea, la tierra donde comenzó todo, se convirtió en el epicentro de un movimiento que cambiaría el mundo. La formación de los discípulos. Uno de los aspectos más significativos del ministerio de Jesús en Galilea fue la formación de sus discípulos. Estos hombres, en su mayoría galileos comunes y corrientes, fueron transformados por su encuentro con Jesús. Aprendieron de él no solo a través de sus enseñanzas, sino también al observar su vida y su carácter. Jesús los preparó para continuar su obra después de su partida. Les dijo: «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». Mateo 28, 19-20. Esta gran comisión tuvo sus raíces en Galilea, donde Jesús les mostró cómo vivir y compartir el mensaje del reino de Dios. La comunidad de fe. Después de la resurrección de Jesús, sus seguidores en Galilea se convirtieron en una comunidad de fe vibrante. Aunque muchos de ellos eran personas sencillas, su testimonio y su compromiso con el mensaje de Jesús fueron poderosos. En el libro de los Hechos, vemos cómo los discípulos, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a predicar el Evangelio con valentía. Pedro, quien una vez negó a Jesús, se convirtió en un líder audaz que proclamaba la resurrección de Cristo. Y aunque la persecución dispersó a muchos creyentes, esto solo sirvió para expandir el mensaje del Evangelio a otras regiones. El impacto en la cultura y la sociedad. El mensaje de Jesús no solo transformó vidas individuales, sino que también tuvo un impacto profundo en la cultura y la sociedad de Galilea. Las enseñanzas de Jesús sobre el amor al prójimo, la justicia y la misericordia inspiraron a muchos a vivir de manera diferente. En una región donde las divisiones sociales y religiosas eran comunes, el mensaje de Jesús unió a personas de diferentes trasfondos. Judíos y gentiles, ricos y pobres, hombres y mujeres encontraron un propósito común en el seguimiento de Cristo. Galilea en la historia cristiana. Galilea no solo fue el lugar donde Jesús comenzó su ministerio, también fue el lugar donde muchos de sus seguidores continuaron su obra. Después de la resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos en Galilea, reafirmando su misión y prometiendo estar con ellos siempre. Mateo 28, 16-20. En los siglos siguientes, Galilea se convirtió en un lugar de peregrinación para los cristianos, que buscaban conectarse con las raíces de su fe. Hoy en día, las ruinas de las antiguas sinagogas y los lugares asociados con el ministerio de Jesús son recordatorios del impacto duradero de su mensaje. El mensaje que perdura. El legado de Jesús en Galilea es un testimonio del poder transformador de su mensaje. Aunque han pasado más de 2000 años, las palabras y las obras de Jesús continúan inspirando y cambiando vidas. En Galilea, donde la esperanza a menudo parecía escasa, Jesús demostró que el reino de Dios estaba al alcance de todos. Su mensaje de amor, gracia y redención sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en aquel entonces. Galilea, la tierra de los milagros, fue testigo del inicio de una revolución espiritual que cambió el curso de la historia. En sus colinas, junto a su mar y en sus pueblos, Jesús de Nazaret proclamó un mensaje que resonó con fuerza en los corazones de los humildes, los pobres y los marginados. Su mensaje no fue solo de palabras, sino de acción. Sanó a los enfermos, liberó a los oprimidos, alimentó a los hambrientos y mostró el rostro de un Dios lleno de amor y compasión. A través de su ministerio en Galilea, Jesús reveló que el reino de Dios no era un concepto abstracto o lejano, sino una realidad presente y transformadora. Enseñó que el amor al prójimo, la misericordia y la justicia eran los pilares de este reino, y que todos, sin importar su condición, estaban invitados a ser parte de él. El mensaje que trasciende el tiempo. El mensaje de Jesús en Galilea no se limitó a su tiempo ni a su lugar. A través de sus discípulos, se extendió por todo el mundo, llevando esperanza y salvación a incontables generaciones. Hoy, sus palabras siguen siendo una luz en medio de la oscuridad,
un recordatorio de que el amor de Dios es más fuerte que el pecado, la enfermedad y la muerte. En un mundo que a menudo parece carecer de esperanza, el mensaje de Jesús en Galilea nos recuerda que el reino de Dios está cerca. Nos llama a vivir con fe, a amar sin medida y a confiar en que, aun en medio de las dificultades, Dios está obrando para bien. Una invitación personal. El mensaje de Jesús no es solo una historia del pasado, es una invitación personal para cada uno de nosotros. Así como llamó a los pescadores junto al mar de Galilea, nos llama a seguirlo hoy. Nos invita a dejar atrás lo que nos impide vivir plenamente y a embarcarnos en una vida de propósito y significado. Jesús nos dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Esta invitación es para ti, para mí y para todos los que buscan esperanza en un mundo lleno de incertidumbre. El legado de Galilea. Galilea, la tierra donde todo comenzó, sigue siendo un símbolo de la esperanza que Jesús trajo al mundo. Sus milagros, sus enseñanzas y su amor continúan inspirando a millones de personas a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Hoy, al recordar la historia de Jesús en Galilea, somos llamados a ser portadores de esa misma esperanza. A través de nuestras palabras y acciones, podemos compartir el mensaje transformador de Jesús con un mundo que lo necesita más que nunca. Epílogo: la esperanza que nunca muere. La esperanza que Jesús trajo a Galilea no ha muerto, sigue viva en cada corazón que cree en él. Su mensaje de amor, gracia y redención sigue transformando vidas y comunidades, recordándonos que, en Cristo, siempre hay razón para esperar. Así como el sol se alzaba sobre las colinas de Galilea, iluminando cada rincón de esa tierra, el mensaje de Jesús sigue iluminando nuestro camino, guiándonos hacia un futuro lleno de esperanza y propósito.